Para empezar, vamos a conversar con el doctor Pablo Quintanilla Pérez-Vich. Él va a presentar una exposición. Él es filósofo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor principal de filosofía, miembro del Centro de Estudios Filosóficos y decano, además de Estudios Generales Letras de la PUC. Es PhD en Filosofía por la Universidad de Virginia y máster en Filosofía por la Universidad de Londres en el King's College. Ha investigado la filosofía de la mente y el lenguaje y la historia de la filosofía en el Perú, entre otros campos de investigación. Es autor de Pensamiento y Acción, la filosofía peruana a comienzos del siglo XX y coeditor de Pedro Zulén, Escritos Reunidos, entre otras obras. Muchas gracias, doctor Quintanilla, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Rosa María. Muchísimas gracias al Colegio Médico del Perú, a los amables organizadores que me han invitado para esta reunión. Me siento muy honrado. Yo quisiera comenzar planteando la pregunta que nos convoca de si hay un pensamiento peruano y cuál es el futuro del pensamiento peruano, ¿no? Creo que realmente lo que nos interesa es pensar un poco en el futuro, pero para pensar en el futuro hay que recordar el pasado. Y yo quisiera también concentrarme evidentemente en el pensamiento filosófico, porque el pensamiento es un concepto muy general, hay muchos ámbitos del pensamiento, entonces yo me quisiera concentrar en el pensamiento filosófico. Hace un momento el doctor Maguiña comentó la posibilidad de un pensamiento filosófico precolombino en el Perú. Ese es un interesante tema de debate. Y yo creo que se podría decir que hay dos sentidos de filosofía, en un sentido genérico y hay un sentido más específico. Según un sentido genérico, toda sociedad y todo individuo se ha planteado y se plantea preguntas filosóficas. Es decir, toda sociedad y todo individuo en algún momento se ha planteado preguntas éticas, preguntas epistemológicas que tienen que ver con la naturaleza del conocimiento, preguntas existenciales, preguntas religiosas. Entonces, no me cabe la menor duda que en el mundo precolombino, peruano, hubiera pensamiento filosófico, hubiera individuos que se planteaban este tipo de pensamiento. Garcilaso de la Vega, como señaló el doctor Maguiña, anuncia que los amautas serían los equivalentes de los filósofos en el mundo andino, ¿no? Entonces, en un sentido general, no tengo duda de que hubiera pensamiento filosófico, pero en un sentido más específico, yo creo que el asunto puede cambiar. En un sentido más específico, cuando hablamos de filosofía, hablamos de una filosofía institucionalizada, ¿no? Para utilizar una palabra quizá un poco más precisa, una filosofía profesionalizada. Es decir, una filosofía en la que hay un conjunto de individuos que se dedican básicamente a eso, se dedican exclusivamente a la reflexión filosófica, porque hay además un aparato institucional, un aparato social, un aparato estatal que lo permite. Y algo que es muy importante, un aparato estatal o institucional que permite que la filosofía que se realice sea una instancia eminentemente crítica, eminentemente autónoma, eminentemente argumentativa y sobre todo crítica del sistema y crítica de la sociedad. Respecto de eso, no tenemos registro, no tenemos información de que hubiera filosofía institucionalizada en el mundo precolombino, ¿no? Y si la hay, pues no lo sabemos porque no ha llegado hasta nosotros. Pero si yo tuviera que emitir una opinión, diría que es poco probable que haya habido filosofía institucionalizada en el mundo andino por una razón. Y es que está históricamente comprobado que la filosofía florece en las sociedades democráticas y la filosofía se agosta en las sociedades que no lo son. Y si pasamos revista a la historia de la humanidad, descubriremos que es así. El país donde nace la filosofía, que es Grecia, la filosofía nace de manera prácticamente simultánea a la democracia. Claro que no era una democracia como la entendemos ahora, era una democracia elitista, tenía otras características, pero era una democracia. En cambio, el imperio persa, que era un imperio mucho más rico que el imperio griego, que los países griegos antes,
Dije imperio griego, pues está pensando en Alejandro Magno, pero la filosofía surge mucho antes de Alejandro Magno. El imperio persa, que era infinitamente más rico, nunca produjo filosofía de interés. El imperio otomano nunca produjo filosofía de interés, porque eran sociedades donde el pensamiento propio y crítico no se fomentaba. Por el contrario, era un pensamiento que, digamos, tenía obstáculos, ¿no? De hecho, hay una cosa interesante que me gustaría mencionar. Los persas, como todos recordamos, siendo un imperio tan rico y tan grande, quisieron en algún momento conquistar a los griegos. Los griegos no lo permitieron y los griegos despreciaban a los persas. ¿Pero por qué los despreciaban los griegos a los persas, a quienes llamaban bárbaros? De ahí viene la palabra castellana bárbaro. En realidad la palabra castellana bárbaro viene del griego hoi bárbaroi, que significa tartamudo. Los bárbaros eran los tartamudos porque no hablaban la lengua culta, que era la lengua griega. Hablaban la lengua persa, que para los griegos les sonaba tartamudez. Pero lo que quería llegar era esto. Siendo el imperio persa un imperio muy rico, mucho más grande, mucho más poderoso que las ciudades-estado griegas, los griegos despreciaban a los persas. ¿Y por qué? Porque los griegos sentían que los persas no eran ciudadanos, porque no había democracia. Eran esclavos del gran rey persa. Y eso no era interesante para los griegos, ¿no? Pero bueno, simplemente yo estaba mencionando que hay razones entonces para pensar que probablemente no hubo filosofía en el sentido profesional, en el sentido institucional, en el mundo andino. Sin embargo, recientemente se han publicado 2 libros muy interesantes sobre el tipo de cosmovisión y el tipo de pensamiento general en el mundo andino. Uno de un investigador suizo que se llama Joseph Esterman, el libro se llama Filosofía Andina, y el otro de un filósofo peruano que es Zenón de Paz. El libro de Zenón de Paz se llama La cosmovisión andina en el manuscrito de Huarochirí. Yo quisiera detenerme un instante sobre esto. Sé que nuestro interés es hablar sobre el futuro, pero ya saben que el futuro depende del pasado, así que es interesante entender lo que pasó en el pasado, ¿no? Bueno, el libro de Zenón de Paz, La cosmovisión andina en el manuscrito de Huarochirí, hacía una cosa muy interesante. Quizá ustedes recuerden que el manuscrito de Huarochirí es un manuscrito que se escribió en la Sierra de Lima, en quechua, durante la colonia, en la época de la exterminación, diría exterminación de idolatrías, ¿no? En esa época hay un cura católico que contrata a un hablante de quechua para que le cuente cuáles son las cosmovisiones, las leyendas, el pensamiento de los quechuas, y este sacerdote católico toma nota de todo esto, ¿no? Para exterminar las idolatrías, ¿no? Pero tiene el buen juicio de guardar este documento, no simplemente de quemarlo o de eliminarlo. Bueno, ¿y qué hay en este texto? El manuscrito de Huarochirí, que dicho sea de paso fue traducido originalmente nada menos que por José María Arguedas. Lo que hay es una reflexión acerca de cómo en el pensamiento andino anterior al mundo, a la llegada del mundo europeo, ¿no? Y la idea central en el manuscrito de Huarochirí y en el libro de Zenón de Paz es que el pensamiento andino es un pensamiento muy vincular, es decir, es un pensamiento centrado no en el individuo, sino en la relación, en la cooperación, en la sociedad. De hecho, hay un término quechua, que es el término chaupi, que sería traducido al castellano de una manera imperfecta como vínculo, pero no es exactamente vínculo. El concepto de chaupi incluye algo más. Cuando hay una relación entre dos personas, cuando hay un vínculo que puede ser de amor, puede ser de amistad, de colaboración, de cooperación, de trabajo, de lo que fuere, en esa relación hay 3 cosas o 3 entidades, 2 personas y el chaupi. El chaupi es ese vínculo que tiene una realidad propia y que se oculta y se desoculta, que es una idea sumamente interesante, ¿no?
Bueno, entonces, en líneas generales, como decía, podríamos decir que este pensamiento precolombino tenía, digamos, implicancias filosóficas, aunque no fuera un pensamiento institucionalizado. La filosofía llega al Perú, en realidad, con la conquista, llega básicamente con los dominicos, quienes tenían, o lo que traían, era básicamente el pensamiento tomista, el pensamiento que se realizaba en España y en Italia en aquella época, a pesar que en esa época en Europa ya ese tipo de pensamiento estaba siendo cuestionado. Es interesante notar que cuando llega el tomismo a América, llega buscando un inesperado refugio, porque ya en España, en Italia, en Francia, por supuesto, en Alemania, en Estados Unidos, estaba siendo muy cuestionado, ¿no? Pero el tomismo dura desde la llegada de los primeros frailes dominicos europeos hasta aproximadamente el siglo XVIII, siglo XIX, en que empieza la influencia del pensamiento europeo ya posterior a la Ilustración, ¿no? Entonces, ahí quizás los representantes más interesantes de la filosofía peruana es el grupo Los Amantes del País, que son los que producen esta famosa publicación que es el Mercurio Peruano, y que son los precursores de la independencia desde un punto de vista intelectual, ¿no? Este tipo de pensamiento influye en la filosofía peruana a lo largo de la colonia, por supuesto, y también incluso en la entrada de la independencia, ¿no? Pero hacia fines del siglo XIX se produce un fenómeno muy curioso en las universidades peruanas, particularmente San Marcos, que era la Universidad del Perú, y la Universidad San Agustín de Arequipa. Y es que hay una generación a la que podríamos llamar la generación fundacional de la filosofía profesional en el Perú. Hay una generación que es formada en el tomismo, a fines del siglo XIX, que abandona el tomismo por el positivismo y que luego abandona el positivismo por lo que en aquella época se llamaba espiritualismo. Entonces me voy a detener un instante en esto. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de filósofos peruanos como Javier Prado. La gente cree que Javier Prado es una avenida, bueno, es una avenida, es verdad, pero es una avenida dedicada a Javier Prado, hermano de Manuel Prado Ugarteche, del presidente peruano. Este Javier Prado era un jurista y es el que trae al Perú el positivismo filosófico. Entonces estamos hablando de Javier Prado, estamos hablando de Alejandro Deustua, estamos hablando de Jorge Polar, estamos hablando de Mariano H. Cornejo, estamos hablando de, posteriormente, Mariano Iberico, estamos hablando de Pedro Zulen, en fin, es una generación, ¿no? Entonces decía, esta generación se forma en el tomismo, pero se decepciona del tomismo y abraza el positivismo. ¿Por qué? Probablemente porque ellos perciben que la manera de romper realmente los lazos intelectuales con España es abandonando la filosofía que representa la hispanidad, que es el tomismo, y más bien abrazando lo que en ese momento se consideraba el pensamiento renovador, el pensamiento moderno, que era el pensamiento positivista, de Auguste Comte en Francia y de Herbert Spencer en Inglaterra. Hay que recordar que el lema de Comte era orden y progreso, que era lo que no había en Latinoamérica. En Latinoamérica no había ni orden ni progreso. Entonces, los diversos países latinoamericanos, no solo el Perú, abrazan el positivismo como una esperanza. Recuerden ustedes que en la bandera brasileña el lema es orden e progreso, es el lema de Comte, ¿no? Y el positivismo influye muchísimo en México, muchísimo en Argentina y muchísimo en el Perú también. Bueno, pero el caso es que esta generación que abandona el tomismo, que abraza el positivismo, hacia comienzos del siglo
XX abandona también el positivismo por considerarlo una posición reductivista, una posición cientificista, una posición que le falta una mirada más completa, y entonces adopta lo que en aquella época se llamaba espiritualismo, que también se llama vitalismo o intuicionismo, cuyo representante más importante en Francia era Henri Bergson, el célebre filósofo, y esta filosofía impera en el Perú hasta, digamos, la década del 40 o la década del 50. De hecho, los últimos libros de Mariano Iberico tienen toda la influencia del espiritualismo, ¿no? Pero ¿qué pasa en la década del 40, en la década del 50, o un poco antes, que entra por primera vez el pensamiento político de José Carlos Mariátegui y de Víctor Raúl Ayala Torre, ¿no? El pensamiento marxista. Entonces, ahí empieza a ocurrir una cosa nueva en el Perú, y es que de ser una generación monolítica que defendía una posición, el tomismo, el positivismo, el espiritualismo, se empieza a abrir una paleta, una diversidad, una gama de posiciones filosóficas. Entonces yo creo que esto se podría ilustrar con una metáfora, la metáfora de que pasamos del espejo al caleidoscopio. El Perú o la filosofía peruana deja de ser un reflejo de lo que se hace en otras latitudes para convertirse en un caleidoscopio. Un caleidoscopio también es un reflejo, pero es un reflejo creativo. Porque el caleidoscopio lo que hace es mezclar imágenes, mezclar colores para producir novedades. Ahora, ¿qué pasa en la filosofía peruana actual y qué pasará en la filosofía peruana del futuro? Pues, en el caso de la filosofía peruana actual, lo que tenemos es una gran diversidad de posiciones que van desde la filosofía postestructuralista francesa, la posmodernidad, la filosofía analítica de corte anglosajón, la filosofía de la ciencia post-kuhniana, en fin, la teoría crítica, el pragmatismo. Hay una gran diversidad y yo creo que eso garantiza la posibilidad de una producción filosófica creativa y fecunda. Hay una frase que los colegas filósofos españoles repiten con ironía, pero con ironía cariñosa respecto a la filosofía latinoamericana. Ellos dicen, la filosofía latinoamericana siempre se anuncia, pero nunca se enuncia. Es decir, siempre está diciendo, ya llega, ya viene, pero nunca llega. Nunca llega, y hay algo de verdad en eso, ¿no? Sin embargo, lo que quería subrayar es esto. A diferencia de lo que ha ocurrido en el pasado en el Perú, y a diferencia de lo que ocurre en otros países, lo que estamos viviendo actualmente en el Perú es una suerte de mestizaje intelectual que es, desde mi personal punto de vista, garantía de la creatividad, garantía de la originalidad. Eso, aunque parezca increíble, no ocurre en otros países del tercer mundo. Si uno se va hoy día a estudiar filosofía a Francia, básicamente lo que va a estudiar es filosofía francesa. ¿Por qué? Porque la tradición filosófica francesa es tan rica, tan fuerte, que están concentrados en eso. Es como si uno estudiara historia en la Universidad Católica, lo que va a estudiar es historia del Perú, ¿no? No va a estudiar historia de Zambia, ¿no? Entonces, en Francia lo que impera es la filosofía francesa. Lo mismo ocurre en Inglaterra. Si tú te vas a estudiar filosofía en Inglaterra, lo que vas a estudiar es la gran tradición filosófica anglosajona, que es muy poderosa, muy fuerte. Lo mismo pasaría si te vas a Alemania. Y yo les quiero contar, porque es un hecho, que en esos países hay mucha ignorancia de las tradiciones filosóficas ajenas. Mucha ignorancia. Yo hice mi maestría en la Universidad de Londres, que es una de las 3 mejores universidades de Inglaterra, o sea, está al mismo nivel de Oxford, Cambridge, Londres, y yo les puedo asegurar que en mis conversaciones con mi asesor, yo podría mencionar un filósofo alemán, un filósofo francés, y mi asesor me decía, ¿y él quién es? ¿No? ¿Por qué? Porque es un grado de especialización tan alto que ha llegado que pueden sobrevivir en el mundo académico sin saber quién es ese otro filósofo, ¿no? Ahora, eso no pasa en el Perú, ¿no? Para bien y para mal.
Eso no pasa en el Perú para bien, porque nosotros formamos a nuestros alumnos en esta diversidad, porque nosotros mismos tenemos la diversidad. Yo, por ejemplo, mi especialidad es filosofía anglosajona, pero mis colegas, algunos han estudiado en Alemania, otros en Francia, otros en España, entonces los alumnos están expuestos a esa diversidad, y esa diversidad, pienso yo, es garantía de creatividad, ¿no? Donde no hay diversidad, me parece, no hay creatividad. Ahora, alguien podría decirme, no, pero Pablo, hay un contraejemplo, y es que si tú estás diciendo que la gran tradición filosófica francesa, alemana, inglesa, no es diversa, entonces ¿por qué es tan creativa? Entonces mi respuesta sería, porque en algún momento sí fue diversa. Por ejemplo, Kant es el producto de la combinación entre el empirismo británico y la metafísica alemana, ¿no? Y lo mismo podríamos decir de muchas otras tradiciones. La filosofía francesa es el producto de la combinación del existencialismo de Kierkegaard, de Heidegger, de Sartre, ¿no? Ahora, ¿bastará eso? ¿Bastará esta mezcla, esta diversidad, este mestizaje para que el Perú produzca un pensamiento novedoso, interesante, creativo, original? No lo sé. Lo que sé es que es condición necesaria, pero no suficiente. Por supuesto, se necesitará apoyo institucional, apoyo del Estado para que haya más investigación, pero sí me parece un hecho que la filosofía latinoamericana tiene una suerte de despegue que se está observando en los últimos 20 años, yo diría, y que antes no existía, ¿no? Y que tiene que ver con muchas cosas. Para empezar, tiene que ver con el acceso a la información. Y ahora diré algo porque creo que ya estoy sobre el tiempo, ¿no es cierto? Una última cosa. Cuando yo era estudiante de filosofía, en la década del 80, uno no leía lo que quería, uno leía lo que había. A ti te debe haber pasado lo mismo, Rosa María. No había libros, uno iba a Studium y compraba lo que había, si podía comprar, porque eran caros los libros, ¿no? Hoy día ese problema no existe. Hoy día tú puedes bajarte de la red, o puedes conseguir, o puedes clonar, puedes hacer lo que quieras, aunque sea ilegal, pero igual la gente lo hace, y los alumnos lo hacen. Todo lo que se produce en el mundo prácticamente en tiempo real, ¿no? Entonces, la brecha entre las grandes universidades de primer mundo y las universidades de países en desarrollo se está cortando muchísimo, lo cual, por supuesto, son muy buenas noticias para nosotros. Entonces, he querido dar simplemente un panorama del pensamiento filosófico peruano y algunas intuiciones sobre lo que podría ocurrir. Muy bien, después vamos a hacer preguntas, pero un aplauso, por favor. Es el turno del doctor Gustavo Flores Quelopana. Él es filósofo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, miembro de la Sociedad Peruana de Filosofía, de la Sociedad Internacional Tomás de Aquino y de la Sociedad Andina de Estudios Kantianos. Ha desarrollado una obra crítica sobre la filosofía posmoderna y ha aportado al debate sobre la existencia de filosofías ancestrales, entre ellas la precolombina. Autor de Los amautas filósofos, un ensayo de filosofía prehispánica, y El Dios ordenador andino, estructura metafísica de etología mítica andina, entre otras obras. Vamos a darle la palabra, pero quiero darle el micrófono sin causar un estropicio, así que acá va. Gracias, doctor. El tema que nos convoca esta noche tiene un título y una pregunta singular. ¿Existe pensamiento peruano? Cuando nosotros leemos directamente a Mariátegui, no encontramos un marxismo simiesco, imitativo. Cuando leemos a Víctor Andrés Belaúnde, no encontramos un catolicismo y un tomismo a rajatabla, sino creativo. Cuando leemos directamente igualmente las obras de Mariano Iberico, tampoco encontramos un bersonismo meramente eurocéntrico. Hay creatividad en Mariano Iberico. Y cuando leemos, por ejemplo, para terminar con esta breve lista, a Barnes de Reina, tampoco encontramos un tomismo a secas. Que encontramos elaboraciones y postulados propios, audaces, inverosímiles, atrevidos. Por ejemplo, su última obra, La poca fe. Entonces, si las cosas son así, quiero plantear mi posición.
sí existe y sí existió desde tiempos inmemoriales en el Perú un pensamiento creativo, autóctono y original. Lo que sucede es que nosotros no reconocemos la tradición del pensamiento peruano. Y esto es un problema que tiene que ver con otros temas identitarios. Es un abanico de temas que se nos abre. Por lo tanto, voy a tratar de ser puntual en los problemas de inicio. Voy a sostener que efectivamente, en el Perú milenario existió desde hace 5000 años de historia filosofía. Y no existió en sentido lato. Y no existió no porque no había un sentido de filosofía institucionalizado. Preguntémonos, ¿acaso Buda en la India de su época? ¿Acaso Confucio en la China de su periodo? ¿Acaso Zaratustra en la Persia de entonces? ¿Acaso Jesús en Jerusalén? Y he mencionado a propósito estos pensadores porque nada menos que Karl Jaspers, el defensor de la tesis del universalismo filosófico, que escribió expresamente este libro para contestarle la posición eurocéntrica de Heidegger, que todos conocemos que Heidegger es uno de los padres más conspicuos de la tesis eurocéntrica. Para ejercer el pensamiento filosófico hay que pensar en alemán y hay que conocer bien el griego. Bueno, pues Jasper dijo, no, esto es una ridiculez, así no son las cosas. La filosofía es más profunda que el pensar metódico. El hombre es, por naturaleza y por su condición humana, un ente filosofante. Pero cuando decimos ente filosofante, hay que contribuir a la tesis de Jaspers. No hay que dejarlo en el mero universalismo filosófico, porque Jasper, como todo gran pensador, es un gran ensayista. Y en los ensayos no se dice todo, se dice las cosas más incitadoras. Por lo tanto, el gran pensador deja mucho más para que los demás sigan la posta y contribuyan en el desarrollo de estas incitaciones. Y si hacemos esto, entonces, ¿qué hallamos? Hallamos que el primer dogma que se desmorona es aquella que asocia la existencia de la filosofía con regímenes democráticos. Eso no se sostiene, pues, ni la historia lo sostiene. Veamos simplemente Lucas. Todos recordarán a Lucas, ¿no? Pues Lucas no nace en una sociedad democrática, ¿no? Y no es por darle la contra a mi amigo estimado y amable Pablo Quintanilla, ¿no? No estoy hablando de Pablo Quintanilla, estoy hablando de la historia de la filosofía. Así que no tienen por qué mirarlo a Pablo, tienen que concentrarse en las ideas que yo expongo. Claro. Por lo tanto, así son las cosas de simple. Veo que 5000 años de historia en el Perú problematiza el origen de la filosofía, no solamente a nivel regional, sino a nivel ecuménico. A nivel ecuménico. ¿Por qué? Porque aquí nos invoca de manera urgente responder una pregunta previa. ¿Qué es filosofía? Porque si filosofía es lo que nos ha enseñado el magisterio eurocéntrico, pensamiento crítico, metódico, lógico, obviamente que ese calzado número 42 no le va a calzar al pensamiento ancestral chino, mesopotámico, egipcio, hindú y aún más atrás. Va a ser totalmente insostenible. Pero si Jaspers no está haciendo una afirmación demencial, entonces debemos ahondar en la tesis del universalismo filosófico para responder y ligar el origen de la filosofía a la propia condición humana. Y cuando ligamos esta tesis del universalismo filosófico a la propia condición humana, es decir, todo hombre con su condición de hombre se hace preguntas de naturaleza filosófica, eso no quiere decir que todos ejercen el pensar filosófico. Porque los que planearon los cálculos por ejemplo, para hacer las obras ciclopias de Sacsayhuamán, o de Ollantaytambo, o de la pirámide de Gizeh, pues debieron haber ser conspicuos matemáticos, pero no exactamente filósofos o pensadores, que daban explicaciones últimas de los problemas de la existencia humana y del mundo. Por lo tanto, quiere decir que incluso en el mundo ancestral habían especializaciones. Incluso en ese mundo milenario habían personas que se dedicaban a diferentes quehaceres, y uno de esos quehaceres era el pensar. Nosotros no tenemos por qué forzar la verdad. Los propios cronistas, por ejemplo Murúa,
no solamente relata la existencia de amautas filósofos, junto con el Inca Garcilaso, sino también hay un relato muy especial de Murúa. Dice que cuando recorría el territorio peruano, encontraba una especie de faquires, una especie de ascetas que iban caminando por los caminos oleosos de los Andes, y lo asocia pues con un tipo de meditación. O sea que la variedad y la riqueza meditativa en el antiguo Perú está todavía por descubrirse, por desentrañarse, pero esto es una tarea imposible si es que no rompemos y si no quebramos la mera definición eurocéntrica de filosofía. Si esta no es una pista extraviada y si es una verdad que debemos seguir, por lo tanto, si la filosofía no es únicamente lo que nos enseña el magisterio eurocéntrico, por lo tanto, quiere decir que hay un sentido multívoco de la filosofía. La filosofía no tiene un sentido unívoco, tiene un sentido multívoco. Si la filosofía no es solamente como se desarrolló en Grecia, bajo el paradigma del principio de identidad parmenido aristotélico, quiere decir entonces que no solamente mediante el concepto lógico se puede filosofar, sino también con el pensamiento simbólico. ¿Recuerdan todos el yin y el yang, esas dos esferas? Bueno, pues esas dos esferas no solamente son pensamiento estético, son pensamiento filosófico, pensamiento simbólico. El hombre también puede filosofar antes de dominar las categorías lógicas de la identidad. Puede filosofar mediante pensamiento simbólico. Para no forzar tampoco las cosas, vamos a mencionar a otro gran filósofo de la Ilustración europea, Kant, Immanuel Kant. Tiene un libro maravilloso que es su tercera obra crítica, La crítica del juicio. Para mí es asombroso leer estas páginas de la crítica del juicio. Y Kant insiste en una definición. ¿Qué es el pensamiento estético? Dice, es la capacidad humana de representar ideas sin conceptos. El hombre tiene la capacidad de llegar a concebir ideas sin conceptos. Ese es el pensamiento estético. Bueno, pues, podrán decir, bueno, eso será pensamiento estético, pero no es pensamiento filosófico. Pero, en los tiempos ancestrales, los saberes no estaban divididos como en nuestro tiempo. Estaban unidos. Hacer filosofía era también hacer teología. Hacer teología era también hacer religión, pensamiento religioso. Entonces, tenemos, a mi modo de ver, que creo que es un desarrollo del pensamiento de Jaspers, tenemos que ser más sutiles en el propio tratamiento metafilosófico de la filosofía. Si esto es así, entonces ahora podemos entender el tono de la pregunta. ¿Existe pensamiento peruano? Porque en el tono de la pregunta hay una ambigüedad. Es como si se dudara de que en el Perú existe tradición filosófica, existe una tradición propia de pensamiento. Claro, si desde la conquista vamos a pensar que la filosofía fue importada, si el pensamiento filosófico peruano es meramente importación simiesca, imitativa, entonces, ¿de qué pensamiento hablamos? Si somos simplemente un eco, un retumbo de los sonidos de Occidente, ¿de qué estamos hablando? Claro, en la pregunta hay una profunda duda. Dudamos de nuestra propia tradición. ¿Y por qué? Porque no tenemos el coraje ni tenemos el valor de desafiar el paradigma y el magisterio eurocéntrico. Los pocos pensadores peruanos que lo han hecho, vean ustedes, no reconocidos, cuestionados, rechazados, pero están ahí con sus obras, enhiestos, majestáticos, desafiando nuestra asunción creativa. Y es eso lo que el pensamiento peruano tiene que asumir, una asunción creativa de su propia tradición. Por ejemplo, un detalle insignificante, pero que tiene mucha repercusión sobre este tema. Sabemos que nuestro país está comprometido con la realización de los Juegos Panamericanos. Y nada menos que uno de sus defensores y baluartes es el gonfalonero, Escudero, ministro de Educación. Nosotros pensamos, ese dinero tan urgente que podría aplicarse, por ejemplo, a los colegios, para no mencionar los Andes, a los colegios cuyo techo de calamina y cuyas paredes de tripley son el día cotidiano de los alumnos de primaria y de secundaria en los pueblos periféricos de Lima, ¿no podría ser mejor allí invertido de manera más consciente? Para no
extrapolar las cosas, voy a dar un ejemplo de hace más o menos 60 días. Un país escandinavo que le tocaba organizar los Juegos Olímpicos Europeos dijo lo siguiente: señores, muchas gracias, ahí tienen su sede, yo no la puedo realizar. Mi dinero tiene que ser invertido, un país desarrollado, mi dinero tiene que ser invertido urgentemente en vivienda social. Un país desarrollado, ¿cómo no van a estimar el pensamiento de esos países escandinavos? ¿Cómo no van a tener una alta estima de su propio pensamiento? Cuando su clase política tiene el coraje de defender su propia tradición popular. En cambio, aquí, ¿qué vemos? Aquí no hay coraje. La plutocracia, nuestra oligarquía, vive de espaldas a las propias necesidades del pueblo. Entonces, ¿de dónde van a hacer un reconocimiento de nuestra propia tradición, de nuestro propio pensamiento? La estima de nuestros propios aportes, ¿de dónde van a ser si son desconocidos desde la base? Si no se enseña a estimar las necesidades populares. Puede sonar esto casi una cosa que no tiene que ver con el tema, pero no es así. Tiene profundamente que ver con la estimación de nuestra propia tradición creativa. Porque si no somos sensibles a las propias necesidades de nuestra historia, entonces no vamos a ser capaces de idear y de asumir el pensamiento creativo ni del pasado, ni del presente, ni del futuro. Vamos a llegar al bicentenario con unos índices educacionales y de salud espantosamente vergonzosos. Así no se puede estimar el pensamiento peruano. Así no se puede asumir la tradición filosófica creativa en el Perú que existe. Eso es traicionar la patria. En consecuencia, miren ustedes hacia dónde nos lleva una reflexión filosófica de si existe pensamiento en el Perú, pensamiento propio. Yo insisto, existió. Existió como pensamiento simbólico hace 5.000 años, hasta la llegada de los españoles que impusieron un modelo europeo. Pero como nuestra identidad no se doblega, como nuestra identidad es profundamente creativa, no por gusto tenemos 5.000 años de historia, los propios pensadores peruanos que asumieron el esquema europeo fueron capaces de ver más hondo de los moldes europeos y proponer soluciones creativas. Y para eso no tengo que dar una lista de pensadores. Entonces, ¿qué nos espera para el bicentenario? Esta es una pregunta muy difícil, porque para poder asumir con cierta responsabilidad la visión del pensamiento peruano hacia el bicentenario, tenemos que hacer una distinción: el pensamiento hegemónico y el pensamiento subalterno. Una cosa es el pensamiento hegemónico, es decir, el pensamiento que está con el sistema, y otra cosa es el pensamiento subalterno, el pensamiento que desafía al sistema. Muchas veces el pensamiento que desafía al sistema, el subalterno, es más importante que el pensamiento hegemónico. Pero justamente porque las reglas de juego están a favor del pensamiento hegemónico, no se hace notar, pasa desapercibido, hasta que las circunstancias históricas quiebran las condiciones materiales y espirituales del pensamiento hegemónico y surgen nuevas estructuras de pensamiento que antes eran subalternas. Yo creo que la elección de Trump hace que el mundo entre en un giro geopolítico profundo. Ya sé lo que ustedes tienen en la mente, yo también lo tengo, ¿no? Es un líder misógino, racista, bueno, ya lo dijo él, no lo niega. Pero sobre todo yo creo que con este liderazgo de Trump, el mundo tiene una oportunidad no solamente de haberse evitado una guerra termonuclear, con una artificial tensión que inauguró una peligrosísima guerra fría con Rusia, ahora estamos en el inicio de una distensión, sino que si se cumplen las promesas de este líder, el mundo puede conocer el desmoronamiento del modelo neoliberal. Porque no solamente ha prometido desmantelar las bases militares norteamericanas en el mundo, es decir, que el mundo ya no tenga un gendarme unipolar, sino que el esquema sea multipolar, más democrático, que las grandes potencias ahora se traten de igual a igual, no bajo un gendarme ecuménico. ¿Y esto cómo puede repercutir en nuestras pequeñas economías periféricas? Yo creo que sustancialmente, porque si el modelo neoliberal que en los últimos 30 años ha causado, según las propias cifras de la ONU, un espantoso abismo de desigualdad social, es el inicio de una reversión de este proceso de desigualdad.
y es la oportunidad para que el mundo restablezca reglas de juego más igualitarias. Esto tiene una repercusión profunda en el Perú. ¿Por qué? Porque nuestros 5.000 años de historia precolombina es el desarrollo y la perfección de una idea paradigmática, la idea de la justicia. Occidente nos aporta la idea de la libertad, pero nuestro pasado precolombino tiene una idea inmarcesible que no se deja doblegar, la idea de la justicia social. Entonces, si es así las cosas, podemos ver con esperanza, siempre y cuando nosotros, cada uno de nosotros, reaccionemos, tomemos conciencia y contribuyamos activamente, no solamente como espectadores pasivos, sino desde nuestro modesto quehacer cotidiano, contribuyamos activamente a este cambio, a este giro civilizatorio que no da para más. La crisis climática ya es alarmante, bien conocida. Estamos en un momento sumamente crítico y si esto no es detenido de manera global, simplemente esta civilización colapsa. El pensamiento peruano no tiene por qué encerrarse en un particularismo indigenista, no. Los problemas son globales y por lo tanto el pensamiento peruano tiene que dar respuestas globales. De nada sirve repetir a Mariátegui, de nada sirve repetir a Víctor Andrés Belaúnde, de nada sirve repetir a nuestros grandes pensadores, porque si ellos aportaron y dieron algo creativo, es para que nosotros nos subamos sobre sus hombros, no para repetirlos, sino para ver en el horizonte más allá de ellos. Ese es el verdadero desafío para el pensamiento peruano. Gracias. He visto, por supuesto, al doctor Pablo Quintanilla tomar notas, así que vamos a darle el uso de la palabra para una réplica, por favor, y si es necesario nuevamente al doctor Flores. Adelante. Gracias. Bueno, yo lo primero que quiero hacer es agradecer a mi querido amigo Gustavo, pero además señalar que esto es hacer filosofía, ¿no? Precisamente hacer filosofía es intercambiar posiciones, enfrentar puntos de vista y siempre manteniendo como objetivo la claridad, la precisión, la búsqueda de la verdad. Así que a mí me alegra mucho que en muchos puntos estemos en desacuerdo, porque eso va a hacer que ambos aprendamos un poco más uno del otro, ¿no? Ahora, hay varias cosas que yo quisiera decir. Lo primero es que no debemos identificar filosofía con cosmovisión. Evidentemente, toda sociedad ha tenido y tendrá una cosmovisión, pero no toda cosmovisión es una filosofía. La filosofía tiene ciertos rasgos específicos que la diferencian de una cosmovisión. Gustavo podría decir, bueno, pero esa es una concepción etnocéntrica, helenocéntrica, occidental de filosofía. Y yo le contestaría, no. Yo le diría, mira, en primer lugar, cuando nació la filosofía o esa actividad que se denominó, a la que se bautizó con el nombre de filosofía en el mundo griego, tenía ciertas características. Es evidente que hay otras formas de pensamiento que surgieron en otras partes del mundo que tenían características diferentes. Creo que sería una forma de etnocentrismo velado. Creo que sería una forma de etnocentrismo en el closet, pretender que toda forma de pensamiento es filosofía, porque en el fondo lo que se estaría pensando es que la filosofía es un tipo de pensamiento privilegiado y especial, de manera que cualquier otra sociedad que tenga cosmovisión tendría que tener una filosofía, o peor aún, pensar que si una sociedad no desarrolló filosofía es porque era una sociedad en algún sentido, intelectualmente o en cualquier otro sentido, más pobre o inferior. Y yo no creo eso. Yo creo que la filosofía es un producto cultural de las sociedades como cualquier otro producto cultural, como la arquitectura, como la pintura, como la cerámica y como el jazz, ¿no? Ahora, entonces hay sociedades que han producido jazz y sociedades que no han producido jazz. Y las sociedades que no han producido jazz no son inferiores en ningún sentido, ¿no? Ahora, lo que pasa es que todos probablemente pensamos que la filosofía tiene un valor especial, y es que la filosofía tiene como objetivo buscar el autoconocimiento, justificar nuestras razones, justificar nuestra visión del mundo, buscar los conceptos más amplios y más generales, así es. Pero yo sigo sosteniendo algo en lo que
Gustavo y yo creo no estamos de acuerdo, en que si bien hay un sentido general y lato de filosofía en el que toda sociedad se ha formulado preguntas filosóficas, hay un sentido profesional de filosofía. Es un sentido institucional de filosofía que tiene ciertas características. Para empezar, tiene una reflexión sobre el método filosófico, ¿no? No hay filosofía que no reflexione sobre su propio método, sobre su propia naturaleza. La filosofía es una de las pocas actividades que no solo aborda problemas, sino uno de sus problemas es ella misma, ¿no? Mientras que la física, por ejemplo, tiene como objeto de estudio los objetos en movimiento, los cuerpos, etcétera, pero no las condiciones de posibilidad de la física. La filosofía sí tiene como objeto de reflexión no solo preguntas epistemológicas, morales, éticas, etcétera, sino también las condiciones de posibilidad de la misma filosofía. Entonces, una primera cosa que yo quiero señalar es que no es lo mismo filosofía y cosmovisión, que toda sociedad probablemente ha producido una cosmovisión y muchas cosmovisiones sumamente ricas. Yo no tengo ninguna duda de que las cosmovisiones indias de la India y las cosmovisiones precolombinas peruanas son extremadamente ricas. Ahora, la pregunta es si cabe llamar a eso filosofía. Insisto, en un sentido genérico sí, pero en un sentido específico no, y voy a dar razones. Primero, ¿por qué no es conveniente llamar en un sentido específico a filosofía? Porque se corre el riesgo de que se trivialice el concepto de filosofía. Un concepto se trivializa cuando significa cualquier cosa. Entonces, si cualquier tipo de pensamiento es filosófico, entonces la filosofía es cualquier cosa, ¿no? Y la filosofía no es cualquier cosa, tiene características bastante definidas, ¿no? Por otra parte, insisto en que hay un elemento etnocéntrico velado en suponer que si una sociedad no ha producido filosofía, de alguna manera es una sociedad inferior, y yo tampoco creo eso, ¿no? Nuevamente alguien podría decirme, quizá mi amigo Gustavo podría decirme, no, pero yo lo que te estoy diciendo es que no han producido filosofía occidental, pero han producido filosofía en otro sentido. Perfecto, pero entonces habrá que precisar en qué sentido, ¿no? Porque si es solo una serie de preguntas o de aseveraciones o de reflexiones generales, yo personalmente no llamaría eso filosofía. Yo llamaría filosofía un discurso mucho más preciso, mucho más puntual, mucho más argumentativo. Ahora, alguien podría decirme, sí, pero la idea de que el discurso argumentativo es filosófico también es occidental. Bueno, sí, en el mismo sentido en que la idea de que el jazz tiene ciertas características de improvisación viene con el concepto de jazz, ¿no? Ahora, otra cosa. Yo pienso que para que haya filosofía en el sentido institucional, tiene que haber una comunidad de individuos que intercambien puntos de vista. Y el primer lugar donde nosotros tenemos certeza que eso ocurrió fue en la costa occidental de Turquía, en el mar Egeo, ¿no? Lo que hoy día sería Mileto y en fin, ¿no? No tenemos certeza que eso haya ocurrido en otras sociedades de manera anterior, y sin duda no tenemos evidencia de que eso haya ocurrido en el Perú. Es probable que haya ocurrido, pero no tenemos ninguna evidencia. La única información que tenemos de que hubiera habido filosofía profesional, insisto, en el Perú antes de la llegada de los españoles es Garcilaso de la Vega. Pero lo único que dice Garcilaso de la Vega es que había amautas y que los amautas serían equivalentes a los filósofos. Ahora hay otra cosa. Tampoco tenemos idea de qué enseñaban los amautas, porque los amautas bien podrían haber sido asalariados del poder estatal del Inca y que se dedicaban a elaborar una ideología para justificar relaciones de dominación. Entonces yo no llamaría eso filosofía, yo llamaría eso ideología, ¿no? Entonces no tenemos razones para suponer que haya habido filosofía precolombina porque no tenemos las evidencias. Ahora, si se encontrara evidencias, si se lograra interpretar los quipus, si se encontrara, yo sería el primero en decir, ajá, encontramos evidencias, ahora sí lo creo, pero hasta ahora no lo tenemos, ¿no? Otra cosa importante. Para que la filosofía pueda existir en una sociedad, no basta
con que sea una reflexión general sobre cualquier cosa. Debe ser un tipo de reflexión que sea relevante para cualquier ser humano. No estoy diciendo que toda filosofía tiene que tener pretensiones de universalidad. No. Lo que estoy diciendo es que la filosofía en general no es una reflexión sobre lo específico, sino es una reflexión sobre lo universal. Entonces, si nosotros leemos a los griegos, es porque los griegos tienen algo que decirnos. Si nosotros leemos a la filosofía de Confucio, chino, es porque Confucio tiene algo que decirnos a nosotros, peruanos del siglo XXI. Y si encontramos textos o pensamiento de filósofos peruanos precolombinos que tienen algo que decir a los habitantes de Suecia, entonces diré que hubo filosofía precolombina en el Perú. Pero si no encontramos eso, no tengo cómo afirmarlo. Creo también que hay un argumento que es en el fondo emocional, ¿no? Nuestra cultura precolombina ha sido una cultura muy desarrollada, hemos sido arquitectónicamente muy complejos, hemos desarrollado mecanismos de regadío, hemos sido sumamente meticulosos en la observación de los astros. ¿Cómo no vamos a haber tenido filosofía? Pero se notará que esa es una falacia, ¿no? Porque el hecho de que hayamos sido sumamente exitosos y sumamente desarrollados en muchos aspectos no implica necesariamente que lo hayamos sido en un aspecto en particular. Yo haría una pregunta análoga. ¿Hubo física en el mundo precolombino? ¿Hubo química en el mundo precolombino? ¿Hubo ciencia política en el mundo precolombino? Bueno, obviamente hubo conocimientos físicos. Si nuestros antepasados no hubieran sabido algo de física, no hubieran podido construir Sacsayhuamán. Si nuestros antepasados no hubieran tenido algún tipo de conocimiento de química, no hubieran podido hacer aleaciones de metales. Si nuestros antepasados no hubieran tenido algún tipo de conocimiento de ciencia política, no habrían podido desarrollar este enorme imperio. La pregunta es, ¿hubo una ciencia física? Pues hasta donde yo sé, no. A menos que alguien me muestre los textos. Es decir, no hubo una ciencia física en el sentido de que no hubo una reflexión que pretendió explicar de manera nomológica el comportamiento del universo. No hubo una ciencia química en el sentido en que no hubo la pretensión de encontrar los elementos particulares de la materia para poder explicar una serie de fenómenos, ¿no? Ahora, ¿eso significa que eran inferiores? No significa que eran inferiores. Significa simplemente que ese tipo de actividad no se desarrolló. Decir que porque construyeron Sacsayhuamán tuvieron que haber tenido una ciencia física, a mi juicio, es una falacia, ¿no? Y en lo que sí estoy... otro punto importante. Yo afirmé que la filosofía se desarrolla en las sociedades democráticas y se agosta en las que no lo son. Y yo creo que eso se puede probar históricamente. Si agarramos un mapa y hacemos una descripción histórica de las diversas sociedades, vamos a observar que eso es lo que ocurre. Vamos a observar que los momentos de mayor desarrollo filosófico ocurren en Grecia, en los momentos más democráticos de Roma, ocurre en la Edad Media, en las sociedades donde hay más libertad de pensamiento, pero no porque hay una relación entre el voto en las urnas y la filosofía, sino porque hay libertad de pensamiento, porque no se persigue a aquel que piensa diferente. Mi amigo Gustavo puso como ejemplo, pusiste como ejemplo Gramsci, ¿no es cierto? Lukács. Ya, bueno, pero son individuos no solo excepcionales, sino también individuos que fueron perseguidos, ¿no? Que fueron perseguidos por la sociedad de ese momento. Estoy convencido que Lukács hubiera sido un pensador mucho más valioso de lo que es si es que hubiera vivido en una sociedad democrática. Y sin irnos tan lejos como Europa, pensemos en Sudamérica. En la época de Pinochet, de Videla, no hubo filosofía en esos países, yo lo puedo asegurar, lo puedo garantizar, porque yo estuve en esos lugares.
cuando yo iba a Chile, cuando iba a Argentina y conversaba con mis colegas, con mis amigos, filósofos, me decían, aquí no se puede hacer nada, porque tienes sargentos, tienes tenientes que son censores y que están revisando lo que tú escribes. Y entonces yo les decía, ¿y cómo escriben ustedes? Me decía, hemos desarrollado un estilo ultra barroco, críptico, que solo puede ser entendido por una persona con formación filosófica, ¿no? Entonces, en vez de decir, por ejemplo, el pensamiento de Marx, decían algo así como las reflexiones de aquel discípulo judío de Hegel. Ya, el sargento no iba a entender, ¿no es cierto? Entonces, es evidente que en las sociedades totalitarias se persigue el pensamiento disidente, porque es peligroso. Y en las sociedades democráticas no solo no se persigue, sino se fomenta. Claro, hay situaciones raras también, hay situaciones raras. Por ejemplo, el PRI. Nuestro compatriota Vargas Llosa decía que el PRI fue la dictadura perfecta, ¿no? ¿Por qué? Porque el PRI tuvo una idea brillante, que fue no solo no perseguir a los intelectuales, sino apoyarlos. Entonces el PRI fomentó a la UNAM, que es una de las universidades más grandes y más ricas de Latinoamérica, y cuando un intelectual escribía un libro crítico sobre el PRI se lo publicaba. Se lo publica, claro, nadie lo iba a leer, ¿no? En cambio, si lo hubiera perseguido a ese libro, por supuesto que lo leía todo México. Entonces, este intelectual crítico del PRI iba con su librito y decía, publíqueme este, por supuesto, se lo publicaban, ¿no? Y lo presentaban. Además, estaban demostrando que había pluralismo intelectual, no tenía ningún tipo de relevancia. El PRI creó el Colegio de México, ¿y quiénes fueron los embajadores del PRI en el extranjero? Nada menos que Carlos Fuentes, nada menos que Octavio Paz, ¿no? Entonces, fue una dictadura inteligente en medio de todo, porque lejos de pelearse con los intelectuales, los fomentó. Pero a pesar de eso no hubo filosofía muy interesante en México en aquellos años. Y ni se diga de la filosofía que se produjo en España durante la época del franquismo. Es decir, era la filosofía más ramplona, más básica, más elemental que pudiera existirse. Les voy a contar una anécdota y con esto termino. Yo tengo un amigo, un conocido, en realidad hasta un pariente, filósofo, que viajó a España en la época de la dictadura de Franco y en su maleta tenía un libro de Aristóteles que se llama La Política de Aristóteles, ¿no? Entonces el aduanero, un sargento seguramente, está revisando sus cosas y se encuentra con el libro La Política de Aristóteles, ¿no? Entonces le pregunta, dígame, ¿en este libro se menciona al generalísimo Franco? Y entonces mi amigo le dijo, bueno, no, en realidad este libro se publicó unos cuantos años antes de la dictadura de Franco. No dijo la dictadura de Franco, del gobierno de Franco. Ah, ya, entonces está bien, no importa, ¿no? O sea, esos eran los niveles. Entonces, bueno, esas son mis razones para decir que la filosofía crece en las democracias y, si fuera necesario, podríamos reunirnos, mi querido Gustavo, con una cerveza y un mapa y probarlo. Chiche, Jorge. Muy bien, muchas gracias. Y ahora, por supuesto, la palabra para el doctor Gustavo. Y luego, las preguntas, por favor, que ya se están preparando. Una dúplica. Cosmovisión. La definición más clásica y aceptada de cosmovisión es el impacto psicológico y emocional del mundo sobre las ideas. Si esta es la definición más aceptada, hagámonos una pregunta básica, ¿no? Una pregunta sin mayor ejercicio reflexivo. Cuando, por ejemplo, a lo largo de todo el continente americano, desde Norteamérica hasta la Patagonia, encontramos los famosos cuencos de espejos de agua que se proliferan a lo largo de todas las culturas americanas. Nos preguntamos, ¿eso es impacto psicológico emocional del mundo? Cuando, por ejemplo, Huáscar ordena el retiro de la imagen en piedra de Huiracocha, del templo del Coricancha, para poner en su lugar la imagen del sol, ¿es meramente impacto psicológico emocional del mundo?
¿O hay toda una concepción detrás? Cuando vemos hasta el día de hoy que el Perú sísmico no puede derruir ninguna de las grandes construcciones megalíticas a lo largo del territorio peruano, ¿es mero impacto psicológico emocional del mundo? Obviamente que no lo es. Cuando los sumerios, y esto está ya descifrado felizmente, algún día se descifrará algún documento como lo añora nuestro amigo Pablo. No tiene por qué reírse porque es una cosa cierta. Pero cuando se descifra en los documentos sumerios ecuaciones de tercer grado, ¿eso es impacto psicológico emocional del mundo? ¿Mera cosmovisión? No estoy negando que exista cosmovisión, sería ridículo que negar la existencia de la cosmovisión, pero meter en un saco todo lo que es todo tipo de pensamiento y decir que solamente tenían cosmovisión, suena bastante forzado. Suena algo así como el reproche que le hacía Hegel a Schelling cuando hablaba del absoluto. Cuando decía que la sustancia no solamente, el absoluto no solamente es sustancia, también es sujeto. Y de lo contrario, vamos a caer en la noche en que todos los gatos son pardos. Efectivamente, yo creo que caemos en aquella noche en que todos los gatos son pardos cuando queremos forzar las cosas y ver que todo ese gran pensamiento complejo que había en el mundo ancestral, en todas las culturas y en todas las civilizaciones, es meramente cosmovisión. Cuando leemos, por ejemplo, una historia de la matemática expuesto por un gran matemático, y me tomo la libertad, por ejemplo, de mencionar Historia de la Matemática de Bell, un británico, felizmente que está accesible. ¿Qué dice? Admite, efectivamente, que hubo alta matemática de carácter empírico, pero hubo matemática, hubo ecuaciones, hubo conocimiento del número pi. Eso no es mero impacto emocional del mundo, eso no es mera cosmovisión. El pensamiento ancestral es mucho más complejo de lo que creemos con las meras anteojeras eurocéntricas y griegas. Grecia no es la medida de toda filosofía posible, porque si asumimos el universalismo filosófico, entonces rebasamos los esquemas meramente didácticos de entender la filosofía. La filosofía es multiforme, la filosofía es multívoca. La filosofía no solamente se expresa en un lenguaje del concepto lógico, también se expresa mediante el concepto y se puede ejercer mediante el concepto multívoco del símbolo. La filosofía es mucho más rica de lo que nos ha enseñado la academia. Cuando salimos de la academia hay que poner en cuestión todo lo que hemos aprendido en la academia. Por lo tanto, creo que, anexo a este tema tan rico de cómo debemos entender el pensamiento precolombino, quiero concluir en este primer punto de manera muy breve. Actualmente hay un debate en el Perú, el único país de América, porque tengo amigos en Quito, en México, en Argentina, el único país de América donde se debate arduamente el tema del pensamiento precolombino es en el Perú. Y aquí hay tres tendencias, no solamente la tendencia cosmovisional, que es el eco maltrecho del eurocentrismo filosófico, sino que también existe la corriente nativista, que meramente la identifica con el mito, y también existe una tercera corriente, que está en el centro, como en el eje aristotélico del justo medio, una tendencia que es culturalista, que trata de, mediante categorías, dar una explicación coherente de lo que debe entenderse por filosofía ancestral, de todas las latitudes, no solamente peruana. No hay un sentido nacionalista, no hay un sentido indigenista, no hay un sentido patriotero, jingoísta, todas esas cosas son deleznables. Aquí hay una cuestión filosófica central. Y si no rescatamos para el Perú esta cuestión filosófica, que felizmente lo están rescatando otras culturas, entonces vamos a seguir con este tipo de preguntas, ambiguas, ambivalentes, inseguras de sí mismas. ¿Existe un pensamiento filosófico peruano? Mariátegui no fue pues un eco simiesco del marxismo europeo, porque si no, no lo hubiesen puesto en la picota en el Congreso de la Argentina. Igual, Víctor Andrés Belaúnde, cuya sobrina aquí nos acompaña, un eminente creador, ¿no? Hay que leer, y hay que ir a las fuentes para darnos cuenta
de que este es un eminente, no repetidor de Santo Tomás de Aquino, un mero eco clerical de Roma. No, no es nada de eso. Es un pensador creativo que nos incita y nos desafía. Eso es pensamiento peruano. Pero nosotros, que siempre tenemos un sentimiento anatópico, término creado, el neologismo creado por Víctor Andrés Belaunde. ¿Qué cosa es el anatopismo? Es juzgar lo nacional con las anteojeras extranjeras. Eso no nos deja pensar, no nos deja ser libres, no nos deja tomar conciencia de nuestra propia tradición y de nuestro propio valor. El complejo, la falta de autoestima, que tiene que ver mucho con esta lisiada identidad que nos acompaña y que nos merma continuamente. Y que tiene que ver también con el comportamiento político de la clase política que tiene la responsabilidad de conducir el país. Porque no es una clase dirigente, es una clase dominante. Si fuese una clase dirigente tendríamos un norte. Ya estaríamos desistiendo de ejecutar los Juegos Panamericanos y ese dinero ir directamente a las escuelas que necesitan salir de las esteras y de las calaminas, que es una vergüenza. Así vamos a llegar al Bicentenario. RPP hace 4 semanas trajo una noticia para remecer, para ponernos los pelos de punta. ¿Qué dijo? De cada 10 amazonenses, de cada 10 mujeres amazonenses, 9 no terminan los estudios escolares. ¿Así queremos llegar al Bicentenario? ¿Así vamos a vendarnos los ojos para no ver la realidad? ¿Preferimos la frivolidad que tomar conciencia de nuestros propios problemas, de nuestra propia tradición, de nuestros propios desafíos, de encararle a la clase dirigente que sea realmente dirigente y no sea meramente dominante? No hay otro camino, no hay otra salida. Asumir nuestra propia civilización, ¿por qué? Porque nuestra civilización tiene un sentido ecuménico, universal, porque no estamos defendiendo ningún indigenismo, ni ningún patrioterismo, ni ningún nacionalismo. Estamos refiriéndonos a una condición filosófica, la condición humana. El hombre es por naturaleza no un ejecutante de jazz, porque esa es una variante de música, pero el hombre sí es por naturaleza un hombre musical, es un hombre estético, por naturaleza. Es por naturaleza es un hombre que piensa matemáticamente, es un hombre que piensa filosóficamente, es un hombre que piensa teológicamente. Esas son cosas de la condición humana. Otra cosa es que hagamos guayno, que hagamos jazz, que hagamos todos los géneros que querramos hacer. Esas son cosas accesorias, esas son cosas prescindibles, regionales, son cosas historicistas. Pero cosas universales, estamos nosotros metidos en la universalidad ecuménica de la condición humana. Muchas gracias. Las preguntas, por favor, no van a la palabra. Sí, lo que pasa es que me he sentido en el patio de letras en el año 80, pero de verdad, ¿qué tal el flashback? Por si acaso, yo sí creo en los Juegos Panamericanos, ¿sabes? Porque creo que el deporte es muy bueno, pero tiene que ver los beneficios después lo va a ver, después lo va a convencer. Doctor, sí, me ha pedido la palabra. Aportar. Y voy a ir ordenándolas. No, voy a aportar porque este es un tema que, tratando de rescatar y aportar un poco al debate. Yo soy quechohablante, soy andino. Y obviamente yo dicto clase de historia en la medicina. Y eso me ha permitido entender un poco esto de la cosmovisión que hablaba el profesor Flores y usted en relación al tema de cómo la toponimia es muy importante en los nombres. Incluso quisiera aclarar, mi padre fue también historiador y tuve la suerte de escuchar muchas de estas cosas filosóficas que él mencionó en los Andes. La palabra Chaupi significa centro, por eso Chavín es el centro universo. No es casualidad que la cultura andina más importante haya sido tan creadora del conocimiento. Entonces Chaupi, por eso es un debate, hay 5 variedades de quechua, yo hablo del quechua del norte, el más antiguo, que el gran forero de San Marcos, las 5, el proto-quechua, Huk Ishkekim Sachusco, el moderno es el Huk Ishkekim Satawa, el camino Pachacute. Entonces, la toponimia nos enseña muchas cosas que sí están en una filosofía, que llámese cosmovisión o no. Ayahuasca, ¿qué significa ayahuasca? Hay espíritu, huasca, la soga del espíritu. Fíjese, el antiguo que toma esas drogas, yo tomaba esa droga, el espíritu se drogaba para ver a los dioses que estaban. O sea, la toponimia en muchos aspectos. No es que hacer Amazúa, Amayuya, Amaguela. Escuché a un Paco,
en Cusco, un antropólogo, decía, ¿cuál es la cosmovisión que tienen los andinos? Todo es circular, todo tiene vida y todo está interrelacionado. Por eso las grandes culturas construyeron los templos en las zonas altas. Sabían que en la parte baja estaban las epidemias, sin ser científicos. Por eso nuestra cultura, la cultura médica, fue empírica, religiosa, igual que la egipcia. Entonces, cuando yo veo ejemplos, y puedo sacar muchos más, yo soy de Ancash. Recomiendo visitar a los colegas el Museo Recuay en Huaraz. Tremendas obras megalíticas, nadie se acuerda de Recuay. Hay una polea. Eso no es haber conocido empíricamente la física, la matemática. O sea, no han sido pues una cosa organizada, pero ha existido. Yo creo que en parte coincide un poco con el concepto, no negando lo suyo, que por eso, ¿a dónde quiero llegar? Cuando uno pone el dogma, se enfrenta el dogma griego, el dogma romano, el dogma. No puede ser que en Perú no haya civilización. Incluso en un concilio vaticánico, recuerdo, hace años decían los dogmáticos religiosos que las mujeres no tienen alma. Debatieron, las mujeres no tienen alma. Y eran occidentales, eran griegos y romanos. Entonces el dogmatismo en las ciencias crea estos paradigmas, ¿no? Pues yo no soy dogmático. Entonces el dogma es que no, los griegos son los padres, creo que para una visión. Pero creo, en mi opinión, este debate apunta al tema de rescatar las toponimias. Y el Perú es milenario, digo, yo creo, esto es un tema que creo que hay que aportar. Y tengo ejemplos numerosos de la toponimia. Y creo que sí, aparte de la cosmovisión que compartimos, hay todo un concepto que está en el conocimiento ancestral. Y por eso el Perú tiene una medicina. No fue una medicina, incluso se dice que la medicina peruana está más adelantada que Europa. Hay demostración científica hoy día de los hallazgos científicos que tenemos. O sea, yo lo que creo que si nos basamos en el tema del debate, el dogma es lo que nos, en todo, en medicina, en filosofía, en física, nos permite romper este tema que hoy está en debate, pero quería aportar algunos conceptos para que el debate sea mucho más, y felicito a los dos porque esa es un poco la filosofía. Interesante aporte porque he aprendido que la palabra huasca quiere decir espíritu. Y eso, y eso es lo que cuando dices estaba en una huasca, está viendo los espíritus. De ahí viene la popular frase de estaba en una huasca, estaba con los espíritus. Bueno, tenemos preguntas para ambos y preguntas para cada uno. Aquí me preguntan para Albo, para los dos, si son vigentes las tesis de Augusto Salazar Bondy. Salazar Bondy señaló que el pensamiento peruano no ha sido nunca propio, sino es una copia acrítica. ¿Qué piensa sobre eso, doctor? Ah, perfecto. Doctor acá y doctor allá. ¿Quién empieza? El doctor. Okay. No, pero mejor este. Perdón, disculpe. Es indudable la creatividad y el aporte que representó en su tiempo nuestro eminente filósofo sanmarquino Augusto Salazar Bondy. Es indiscutible. Pero, como todo pensamiento filosófico, no es perfecto, estamos en la Tierra. Lo finito tiene que ser meramente bueno, no tiene que ser perfecto. En consecuencia, hay mucho también que criticar en Augusto Salazar Bondy. Yo creo que uno de los puntos más débiles es este dogma, poner como punto de partida, de arranque de todo su pensamiento, liberacionista, el dogma eurocéntrico, que la filosofía empieza en el Perú a partir de los españoles y de la conquista. Yo creo que esta es una gran anteojera, que nunca pudo superarlo, no solamente Augusto Salazar Bondy, sino los sucesores del pensamiento liberacionista de Augusto Salazar Bondy. Mantuvieron a rajatabla este dogma. No pudieron desarrollar creativamente el pensamiento de Augusto Salazar Bondy. Más bien creo que si unimos el aspecto liberacionista de Salazar Bondy con el universalismo filosófico de Jasper, eso sí es un salto cualitativo en el desarrollo creativo del pensamiento liberacionista. ¿Ha habido desarrollos liberacionistas propios y creativos en el Perú? Sí. El padre Gustavo Gutiérrez. Está bien, echó mano del marxismo, de su propia versión del marxismo, pero fue un pensamiento creativo. Es un aporte filosófico el pensamiento de la teología de la liberación, no solamente teológico, sino filosófico. Es indudable, es innegable.
Es un pensador, ahora reivindicado por el actual Papa. De igual forma, a Gustavo Gutiérrez no hay que repetirlo, a Gustavo Gutiérrez hay que desarrollarlo. Ese es el mejor homenaje que se le hace a un pensador auténtico. Pero los sucesores, repito, del pensamiento liberacionista de Salazar Bondy, se dedicaron únicamente a la repetición didáctica y no ahondaron en la cuestión de fondo, no supieron unir la polémica liberacionista con la polémica del origen de la filosofía precolombina y de hecho con el origen mismo de la filosofía, o sea, con la visión metafilosófica de la filosofía. Porque para poder entender lo que es la filosofía en sentido multívoco, hay que salir de la filosofía misma y hay que verla desde fuera, no desde dentro. Porque desde dentro nuestro magisterio, que lo cuidamos más esmeradamente que las joyas de la abuela, es eminentemente europeo. Y eso es una profunda limitación. Salazar Bondy es todo lo venerable y respetable que se merece, pero no es un ídolo para estar santificándolo y repitiéndolo. El pensamiento filosófico no tiene ídolos, el pensamiento filosófico tiene solamente una idea, un ideal, y ese ideal tiene que ser desarrollado en pos de la verdad. Muchas gracias. Doctor Pablo Quintanilla. Gracias. Bueno, hay una pregunta muy interesante. Dice, si la filosofía crece en todas las democracias, ¿por qué se ha retirado en España? Bueno, yo lo primero que diría es que no creo que crezca en todas las democracias. Creo que la democracia es condición necesaria, mas no suficiente. Es decir, se necesita otros elementos para que crezca. Lo segundo es que no creo que se haya retirado en España. De hecho, la filosofía que se produce ahora en España es una filosofía muy rica, muy diversa, muy plural y por supuesto es infinitamente mejor y más interesante que la filosofía que se producía durante la dictadura de Franco, ¿no? Actualmente en España hay autores que son leídos de manera más o menos universal. Por ejemplo, para mencionar uno, García Carpintero, un filósofo español, catalán, que tiene textos de filosofía y la lógica, filosofía y lenguaje, que son leídos en diversas partes del mundo. Entonces, no diría que la filosofía se ha retirado en España. Hay una pregunta que me resulta un poco difícil de entender. Dice, ¿cuál es, en su opinión, cuál es su opinión sobre la tesis de la colonialidad del poder que rompe con el etnocentrismo? No estoy seguro si entiendo bien la pregunta, pero si creo que la he entendido, lo que la pregunta más o menos plantea es lo siguiente. Toda sociedad tiene relaciones de poder. Eso es inevitable. En toda sociedad existen relaciones de poder, existen élites y existen grupos que están o bien subordinados a las élites, o bien grupos que de alguna manera tienen una relación dialéctica compleja con las élites. Muy bien. Ahora, ¿de qué manera esto afecta a la filosofía? Sin duda, nuevamente, la filosofía es un discurso crítico de esa situación, es un discurso emancipador de esa situación. Y no hay que ser marxista para sostener esa tesis, es una tesis de sentido común. Entonces, con mayor razón, la filosofía florece cuando esté en condiciones de formular esa crítica, ese cuestionamiento, ese análisis de las sociedades en las que el poder limita el pensamiento. Hubo una pregunta que era dirigida a los dos en relación a Salazar Bondy. Me gustaría contestarla también. Yo también, igual que Gustavo, tengo la mejor opinión de Augusto Salazar Bondy, el gran filósofo peruano. Entre otras cosas, fue el primer autor de la primera gran historia de la filosofía peruana, porque si bien hubo antes historias parciales, la de Mejía Valera, la de otros autores, la más importante es la de Salazar Bondy, ¿no? Ahora, Salazar Bondy tenía una visión materialista histórica de la historia, una visión materialista, dialéctica de la historia, y entonces lo que él hace es aplicar ese modelo, esa visión que tiene al desarrollo de la filosofía peruana, ¿no? Entonces, desarrolla una posición que es perfectamente válida. Yo no coincido con todos los aspectos de Salazar Bondy, pero me parece perfectamente sensato y válido, ¿no? Ahí sí yo creo que se le podría acusar a Salazar Bondy de etnocéntrico.
porque está aplicando categorías europeas, en este caso marxistas, para analizar una sociedad que no lo es, que no coincide con la sociedad occidental, que es la misma crítica que José Carlos Mariátegui le hace a Marx. También Gustavo mencionó en varias ocasiones a Mariátegui, y en efecto yo también creo que Mariátegui fue un hombre brillante, entre otras cosas porque el gran mérito, o uno de los méritos de Mariátegui, fue objetar el dogma marxista de que todas las sociedades tenían que pasar por una serie de sucesiones deterministas, ¿no? La sociedad esclavista, la sociedad feudal, la sociedad burguesa, la sociedad socialista, la sociedad comunista, y que esto era universal y no daba una justificación suficientemente sólida Marx para que fuera así. Y Mariátegui lo que le dice es, mira, yo tengo un contraejemplo, el Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo no era una sociedad esclavista, no era feudal, no era burguesa, no era socialista, era una cosa diferente, ¿no? Que en algún momento lo llamó socialismo teocrático, pero bueno, entonces ahí, por ejemplo, Mariátegui, estoy de acuerdo con Gustavo, es un hombre que razona con su propio cerebro, que razona sin estar, digamos, anulado, amilanado por el pensamiento occidental. Lo mismo creo de Gustavo Gutiérrez, que también ha sido citado, de Pedro Zulen, un gran filósofo peruano, de Paco Miro Quesada, padre, ¿no? Ahora, hay otra cosa. Yo voy a volver a mencionar algo que lo he mencionado y que me parece importante decirlo. El etnocentrismo tiene muchas caras, ¿no? Una cara del etnocentrismo es sentir, o el eurocentrismo mejor. Una cara del eurocentrismo es sentir que Europa es el patrón, es la medida de todos los valores. Entonces, si nos acercamos a los valores europeos, somos mejores, ¿no? Lo cual tiene consecuencias muy importantes para nuestro país. Voy a mencionar en un paréntesis una, por ejemplo. Hay un debate sobre la naturaleza de la inclusión. Es un debate que es anterior al gobierno de Ollanta Humala, por supuesto, donde uno de los temas centrales era la inclusión, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo incluir sin colonizar? ¿No? Algunas personas piensan que incluir al hombre amazónico o al hombre quechua es convertirlo en un usuario de la tarjeta de Saga, ¿no? Algunas personas creen que incluir al Perú excluido es convertirlo en un burgués, pequeño burgués encima, consumidor de necesidades que no son reales. Eso es eurocentrismo, ¿no? Ver el mundo, como dijo Gustavo, bajo la lupa a través de los cristales de Europa. Por supuesto, yo no me siento ningún representante del eurocentrismo ni del etnocentrismo, pero hay otro sentido de eurocentrismo, y es considerar que si nosotros no hemos producido un producto cultural de Europa, estamos en una situación disminuida. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿No es verdad? Entonces, si nosotros no hemos producido filosofía en el mismo sentido en que produjeron los griegos, o en cualquier otro sentido, pero que también tendría que llamarse filosofía, porque la palabra filosofía es prestigiosa, entonces nosotros, digamos, hemos tenido una cultura disminuida. Pero en todo caso, y yo por supuesto no creo eso, ¿no? Pero cuando alguien defiende la tesis de que hubo una filosofía precolombina, yo solo tengo que hacerle una pregunta muy simple, muy rápida, muy corta. ¿Cuál? ¿Cuál? Dime cuál es, ¿dónde está? Es decir, el argumento no puede ser construyeron, bueno, el imperio, el Tahuantinsuyo, debieron haber tenido filosofía. Ese no puede ser un argumento. O sea, lo que necesitamos es que nos digan exactamente qué cosa es lo que defendieron. Ahora, nosotros sabemos algunas cosas, y de hecho yo comencé mi participación mencionando dos libros, el libro de Joseph Esterman, que se llama Filosofía Andina, y el libro de Zenón de Paz, que es sobre los manuscritos de Huarochirí, y valorándolos, apreciándolos. Incluso dije que una de las tesis de Zenón de Paz es que el concepto de chaupi, el concepto de vínculo, que el doctor Maguiña nos ha recordado que significa centro, es verdad, es parte de una cosmovisión que tiene, digamos, vuelo intelectual, ¿no? Porque no es solamente decir
que la naturaleza del ser humano es social, es decir que el vínculo tiene una realidad adicional a los seres humanos. Eso es muy importante, eso es filosóficamente interesante, ¿no? De hecho, por ejemplo, yendo en esa misma dirección, dado que el doctor Maguiña sabe quechua, y yo también soy serrano, lo tengo que decir porque soy arequipeño, ¿ya? En Arequipa se utiliza un término que es huacho. ¿Quién es el huacho? El huacho es aquel a quien le falta algo. El viudo, el soltero, el sin familia, el desclasado, ¿no es cierto? Ese es el huacho. Y cuando yo era niño, por lo menos, no sé si ustedes recordarán, los niños que vendían los billetes de la lotería iban por las calles vendiendo huachitos. ¿Qué cosa es un huachito? Un huachito es un pedazo que le falta algo, ¿no es cierto? Entonces, la idea que está contenida en este pensamiento andino es: el ser humano es una criatura social, es una criatura gregaria. Cuando no eres un huacho. Y el huacho es el paria, ¿no es cierto? No el pobre, ¿ah? O sea, ser pobre no era tan grave como ser huacho, era peor ser huacho. Bueno, ¿pero dónde quiero llegar con esto? Quiero llegar a que evidentemente había ideas brillantes, había intuiciones muy agudas en el mundo precolombino. Hubiera sido imposible que no las haya. Insisto en que no tenemos pruebas de que haya habido una filosofía institucional y comunitaria. Y si la ha habido, yo estoy aquí sentado esperando para que me digan cuál es, porque no tenemos ningún registro. E insisto en que si se logra decodificar algún registro, yo voy a ser el primero en dedicarme a estudiar esa filosofía. Pero yo he leído el libro de Esterman, he leído el libro de Zenón de Paz, he leído muchísimos otros libros sobre filosofía andina y lamentablemente no he encontrado lo que debiera haber encontrado para decir que podría haber habido una filosofía andina precolombina en el sentido profesional, ¿no? Bueno, muy bien, y cerrando la noche, porque empezó primero el doctor Pablo Quintanilla, termina el doctor Gustavo, y con las últimas preguntas que tiene también, por favor. Te falta leer mi libro. Yo me pregunto si efectivamente es verdad aquello que se repite de que la filosofía da prestigio. Yo creo que es todo lo contrario. La filosofía no da prestigio ni nunca lo dio, porque los tres grandes enemigos de la filosofía son el sentido común, del hombre ordinario, el dogmatismo político y la intolerancia religiosa. Entonces, prácticamente es un paria el filósofo. ¿De qué prestigio estamos hablando? El filósofo siempre desafía su tiempo, desafía su historia, desafía su hora actual. Es un intolerado por el sistema. Así que la gloria, el prestigio le viene después, incluso siglos. Bueno, no solamente esto es exclusivo de los filósofos, ¿no? La música la música de Vivaldi tuvo que esperar más de 300 años para ser revalorizada, ¿no? Pero esta reflexión es inevitable hacerlo. ¿De qué prestigio hablan de los filósofos? Si incluso cuando un hijo nuestro nos dice: papá, queremos estudiar filosofía, ¿qué? ¿Cómo puede ser? Por favor, ese es un suicidio, no vas a tener futuro. De ahí que las escuelas de filosofía y las universidades están casi deshabitadas. No la católica. No la católica, y esta atingencia de mi amigo Pablo nos ayuda a hacer una reflexión. En España, hace 60 días, llegó una noticia. Nada menos que el propio rector de la Complutense de Madrid se le había ocurrido la genial idea de eliminar la filosofía de aquella universidad. Bueno, es una universidad nacional. ¿Por qué se le ocurría esta genial idea? Con la semejante tradición filosófica que tiene España. Claro, muy mirada bajo el hombro por los ingleses, franceses e italianos. ¿Pero por qué? Evidentemente, en el acto, Sabater y compañía hicieron un documento contestatorio. Pero no se dejó de lado y no se soslayó de que en el fondo era el imperativo del sistema neoliberal, que necesita que la gente de menos recursos no tenga pensamiento crítico. Eso no es verdad, pero yo digo que sí es verdad.
Y lo digo porque esto mejora la situación y la imposición y la cosificación y la enajenación humana dentro del consumismo maquinista y robotizante del sistema del capitalismo neoliberal. Así lo veo y así lo entendía también Sabater en el documento. Comparto su opinión, efectivamente. Yo creo que retirando el pensamiento filosófico de las escuelas, y yo he estado en Panamá, he estado en Colombia, he estado en México, combatiendo la enseñanza de la filosofía al nivel secundario y retirando, según el plan neoliberal de las universidades nacionales, la filosofía, y reservándola únicamente a las universidades privadas, que tienen un estatus económico bien reconocido, identificable. ¿De qué pensamiento crítico estamos hablando? Van a estar siempre dando la razón al pensamiento hegemónico. Van a aprender a filosofar, ¿para qué? Para repetir a Europa. Sin ese rico tesoro que ha sido la Universidad de San Marcos, Universidad Nacional, siempre contestataria. Ahora está de capa caída, es otra cosa, pero siempre ha sido contestataria San Marcos. Ha sido un pensamiento peruanista. Mientras que después de los años 40 y de la gran tradición tomista que hubo en la Universidad Católica, y esto no es para darle la razón a ningún autor fallecido, la Universidad Católica ha sido un pensamiento que ha repetido el pensamiento de Husserl, el pensamiento de Gadamer, y ha estado repitiendo europeos. Así no se hace filosofía. La filosofía es pensamiento crítico, desde nuestro propio contexto cultural e intelectual. Y esto tiene que ver con la pregunta que me han hecho. Dice, ¿cómo el magisterio secundario puede mejorar la democracia y la justicia social en la enseñanza? Y bueno, yo le digo, para desilusionarlo al que me ha hecho la pregunta, le digo que lo primero que hay que hacer es revertir como un guante el magisterio peruano. ¿Por qué? Porque ahora tenemos en el magisterio a generalistas, es decir, profesores que saben de todo y enseñan de todo. Y así no se puede ahondar en nada. En la superficialidad nos quedamos en la nada. Yo no soy de la guerra con Chile, yo tengo 57 años, pero he tenido, por ejemplo, un profesor de anatomía que era médico. Y caramba, era un placer escucharlo. A un profesor de historia que era un historiador. Ahora las cosas no son así. Ahora las cosas son de generalistas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, aparte de que habría que reformar el magisterio por completo, en segundo lugar, los profesores mismos, como todos los seres humanos de este sistema, replican el sistema enajenante. Somos consumistas, frívolos, superficiales, transmitimos la misma cadena de enajenación y cosificación, no rompemos el hilo cosificante y transmitimos el mismo manera de pensar y de sentir, cuando la respuesta profunda para un educando debe ser, en primer lugar, como lo que decía Freire, un desafío, una ruptura de la cadena cosificante. Y eso es a lo que tenemos que replantearnos en el sistema educativo. No solamente bastan buenas escuelas, buenos colegios, bien equipados, con buenos laboratorios. No solamente bastan en el Perú 100 y pico de universidades, que por lo demás Alemania tiene 20 y tantas, y miren ustedes el desarrollo intelectual y científico que tienen, mientras que nosotras tenemos una escalofriante déficit de investigación científica. Abundan universidades garaje, pero no tenemos universidades científicas. Se ha perdido el sentido humanístico de la universidad peruana y son en su mayoría, exceptuando la católica, en su mayoría son universidades empresariales, mercantilistas. Así no se puede hacer pensamiento científico ni pensamiento creativo. Hay que romper el pensamiento cosificante de este sistema mismo que cosifica al hombre. Felizmente que la ciencia va por otro camino, pero ese es otro tema que ojalá algún día organice el Colegio Médico. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Antes de despedirnos, recordarles que el próximo lunes tenemos otro encuentro aquí, Idiosincrasia y Cohesión Social, es el título de nuestro coloquio para la próxima semana, también lunes 21 de noviembre a las 7 de la noche. Agradeciendo mucho al doctor Pablo Quintanilla Pérez-Vich y al doctor Gustavo Flores Quelopana y a todos los que nos han seguido por Instagram esta noche. Muchísimas gracias y nos reunimos la próxima semana. Hasta pronto.